Bueno, buenas tardes a todos allá. Bienvenidos a esta sesión y por supuesto encantado de estar aquí con ustedes compartiendo sobre este tema de finanzas climáticas. Gracias al programa de Maestría en Sostenibilidad por abrir estos espacios donde podemos discutir un poco y contar estas experiencias que venimos realizando en términos de no solo cambio climático, sino también financiamiento. Y la idea hoy es también entender esto desde las oportunidades. No siempre he visto desde ese concepto o de lo que vemos en el día a día en términos de crisis, sino también, bueno, qué podemos hacer en relación con esto. Un poco sobre mí. Tengo estudio de maestría en gestión de la sostenibilidad en Alemania. Hace poco hice el curso, el Certified Expert en Finanzas Sostenibles de la Escuela de Finanzas de Frankfurt, lo que me permitió, por supuesto, adentrarme un poco más en este tema de financiamiento sostenible. eh, y terminé estudios de ingeniería ambiental en la Universidad de Medellín. Algunos eh, puntos o infos sobre mí, apasionado todo el tiempo por estos asuntos de sostenibilidad y también por descubrir esas oportunidades que permitan aprovechar el potencial del mercado para un desarrollo sostenible. Tengo una experiencia de más de 15 años en sectores como energías, sector hidrocarburos, cemento, consultoría internacional y también en la cooperación para el desarrollo. Mm, Competencia en asuntos relacionados con sectores o con proyectos en términos de energías renovables, cambio climático, finanzas para el clima, evaluaciones ambientales y más recientemente adentrándome en este tema tan importante también como es economía circular. Y también emprendedor y entusiasta de lo que es el intercambio de conocimientos e ideas, y esa es también pues, la idea por la que estoy aquí compartiéndoles estas experiencias. Tuve la posibilidad de trabajar en el Ministerio de Ambiente por 8 años, después en una empresa del sector hidrocarburos, consultoría internacional, una firma reconocida que es Deloitte, y hace 5 años más o menos vengo trabajando también de la mano de la cooperación para el desarrollo con la Agencia de Cooperación Alemana, y de alguna forma eso también es lo que me ha llevado a mí y a los otros dos partners a fundar Strategies for Climate como una iniciativa que permite no solamente entender todos estos temas, sino también ayudar a desbloquear y a canalizar todos estos recursos para proyectos climáticos. La idea hoy, por supuesto, entonces es que hablemos sobre financiación climática y también hacernos esta pregunta, bueno, ¿qué es eso de la financiación climática y por qué al día de hoy necesitamos más? ¿Por qué es necesario hacer fluir más recursos hacia proyectos y hacia iniciativas relacionadas con cambio climático? Y tenemos que entender también el tema de la escala del problema. El cambio climático es una crisis a nivel global. O sea, esto ya pasó de ser algo local, regional, sino un tema global que afecta a todos los aspectos de la vida, desde temas de salud, seguridad alimentaria, hasta infraestructura y ecosistemas. Y hay que tener también claro que las inversiones que se están haciendo actualmente en términos de adaptación y mitigación no son suficientes para abordar la magnitud de esos desafíos presentados, ¿sí? Pero por otro lado, también nos damos cuenta que cuando entendemos este concepto y cuando lo ponemos en práctica de financiación climática, nos damos cuenta de que eso trae unos beneficios. No solo ayuda a evitar daños futuros, sino que también puede generar oportunidades y beneficios económicos. Por ejemplo, inversiones en energías renovables, en términos o en temas de eficiencia energética, la creación de nuevos empleos, no solamente nuevos, sino también lo que se denomina empleos de calidad, empleos verdes, reducción en términos de costos de energía, estimular, por ejemplo, la innovación tecnológica, entre otros. Y por otro lado, también está el tema de adaptación y resiliencia, en donde se puede contribuir con la reducción de costos económicos de desastres naturales, proteger medios de vida y asegurar la estabilidad a largo plazo, entre otros. Son algunas pues, de las ideas iniciales de, bueno, por qué es importante entender esto de financiación climática y por qué necesitamos ahora. Y quiero también darle una introducción a este tema con esta portada de la revista que sacó el Fondo Monetario Internacional por allá en el 2019. Digamos que cuando apenas estaba empezando a discutir estos temas en países como los nuestros, quizá un poco antes, pero realmente el tema es reciente en el contexto nuestro, en América Latina.
en donde la revista pues muestra lo que representa, lo que puede representar el cambio climático en términos de riesgo y amenaza pues para la humanidad. Básicamente la idea central es: el tiempo se agota para salvar nuestro planeta y todos tenemos una responsabilidad de actuar desde cada una de nuestras posiciones, desde lo que estamos haciendo, no solo en términos personales, sino también profesionales, cómo podemos contribuir a este tema de cambio climático y entendido también desde esto que ellos llaman la economía del cambio climático. He sabido pues también que cuando uno comprende los efectos económicos o las implicaciones económicas que tiene cualquier, incluso situación en la vida, eso ayuda o estimula el tema de cambios de comportamiento. Entonces, de alguna forma, pues también aquí eh, lo que tenemos que entender es eso. Cuando ya hay implicaciones económicas, bueno, ¿cómo podemos aprovechar esa circunstancia para cambios de comportamiento a nivel individual, a nivel de sociedad, a nivel de empresas? Y también cómo aprovechar esos escenarios también en términos de generación de iniciativas, de negocios, eh, y de generar proyectos y propuestas destinados a abordar los retos del cambio climático. Siempre, yo creo que la pregunta que nos hemos venido haciendo hace mucho tiempo y bueno, es, bueno, ¿y dónde están las finanzas? Esta foto fue tomada en una demostración, manifestación, unos jóvenes que eh, de alguna forma estaban exigiendo, bueno, demandamos de la comunidad internacional el cumplimiento de compromisos en materia de financiamiento climático. Sabemos que hay unos retos muy grandes. Podríamos afirmar que han sido los países desarrollados los que han causado los mayores impactos o los mayores responsables del tema de cambio climático, pero por parte de ellos también se han generado unos compromisos de destinar unos recursos económicos, financieros, para proyectos relacionados con cambio climático. Pero bueno, ¿dónde están esos recursos? Y por otro lado, podríamos afirmar también que tenemos ya las herramientas y ese deseo de impulsar iniciativas y promover esa transición, o, es decir, hacia donde queremos llegar. Esto no va a ser un escenario, una situación que lo vamos a resolver rápido, sino que, por supuesto, tiene una fase de transición que podríamos también afirmar que no es fácil, es compleja. En términos de financiamiento climático, también tenemos, como les dije al principio, la oportunidad para movilizar no solo recursos, sino también conocimiento. Esta es una de las gráficas más recientes del Fondo Monetario Internacional, en uno de sus programas en donde muestra al lado izquierdo, esa franja azul muestra los flujos de recursos financieros que al día de hoy se están destinando para proyectos climáticos, pero aquí lo interesante, o diría yo lo preocupante, es que la línea azul que sigue, que está proyectada al 2050, muestra cuál debería ser la inversión o la canalización de esos flujos para poder llegar a lograr las metas climáticas que han sido adoptadas, por ejemplo, en el Acuerdo de París. Entonces, pues si uno mira la gráfica, solamente la parte azul, uno diría, wow, estamos promoviendo y estamos ayudando a movilizar un gran volumen de recursos. Ahí creo que estamos hablando ya eh, casi de un billones de dólares, pero deja la preocupación porque realmente se necesita mucho más. Estimaciones hablan entre 3 y 6 billones de dólares anuales hasta el 2050. Entonces vuelve la pregunta, ¿de dónde vamos a sacar esos recursos? Parte de la respuesta es, los recursos están en el mercado, ¿cómo vamos a hacer para desbloquearlos? Entonces aquí vamos a ir un poco más adelante a ver, bueno, cómo podemos nosotros contribuir a ese reto de desbloquear y de poder canalizar esos recursos. Como les había dicho entonces, ese cambio climático, el fenómeno del cambio climático es uno de los grandes desafíos del siglo XXI debido a las causas y consecuencias globales y nos reta en términos de magnitud de esfuerzos necesarios y simultáneos para mitigar sus impactos, adaptarse. Y bueno, aquí también esto nos lleva nuevamente a hablar de procesos de mitigación de gases de efecto invernadero, de adaptación. em, y es un tema que ha copado a nosotros pues en términos de sociedad y en cada una de las actividades que realizamos.
Yo diría, y es por lo menos mi percepción, y es que siempre ha estado muy desde la perspectiva de crisis. Entonces, eh, creería que es también importante verlo desde la perspectiva de posibilidades y eso es pues lo que nos tiene aquí hablando y discutiendo un poco de esto. Y eso también nos lleva a entender, bueno, no solamente es de cambio climático, porque hay varios conceptos de los que se hablan continuamente, cambio climático, variabilidad climática, también condiciones meteorológicas. Entonces quise como traer este slide de alguna forma para entender, no quiero entrar en detalle, pero entender que hay diferentes conceptos y que el hecho de que estemos acá comprendiendo no solo esto de cambio de finanzas climáticas, nos tiene que ayudar también a comprender otros aspectos técnicos relacionados pues con el clima y con el ambiente, ¿sí? El tiempo es lo que experimentamos en el día a día, la variabilidad climática, dice, son fluctuaciones naturales a corto y mediano plazo y ese cambio climático es ese cambio que se refiere a un plazo ya mucho más amplio en el clima de la Tierra, principalmente debido a la actividad humana. Más adelante quiero comentar también un poco sobre esto y es que precisamente ese factor de que sea un cambio o que sea un fenómeno que se proyecta a tan largo plazo es de alguna forma lo que causa o lo que genera en algunas personas o incluso instituciones en que como lo ven tan lejos en el tiempo, no se toman las medidas adecuadas. De alguna forma hay una parálisis que no nos permite actuar de manera coherente, efectiva en el momento que es, sino que como lo vemos tan lejos, entonces es algo que no me preocupa ahora y en ese sentido no estoy tomando las medidas necesarias. En términos de impactos del cambio climático, por supuesto, pues conocemos muchos, pero aquí quise como traer esta gráfica para hablar de que fundamentalmente hablamos de tres tipos de impactos: en los sistemas físicos, en los sistemas biológicos y en los sistemas humanos. Por supuesto, cada uno de los tres tiene su particular importancia, eh, pero digamos que de alguna forma, pues de los que más nos interesan o que tienen pues, más implicaciones con nosotros el día a día es en términos de sistemas o ecosistemas humanos, en donde se da afectación y destrucción de cosechas, producción de alimentos, enfermedades, también llega a producir pérdidas de vida, destrucción, perjuicio en términos económicos, incluso hasta el tema de migración, que lo conocemos bajo el concepto pues, de migración de refugiados climáticos. Entendiendo todo esto, digamos que de alguna forma es lo que nos ha llevado como a nivel de sociedad a que ya hayamos desarrollado, hayamos participado y estado presentes en muchas cumbres, en muchas reuniones, en diferentes iniciativas en donde se busca, bueno, lograr acuerdos globales. Se ha recorrido bastante, se han logrado acuerdos bastante relevantes, sin embargo, falta mucho más por hacer. Falta, además, no solamente llegar a estos acuerdos, también es importante instrumentalizarlos. Y digamos que básicamente en los últimos acuerdos, en las últimas reuniones que se han hecho en los últimos años, lo que se está buscando es eso, aterrizar todo ese tema de conceptos y bueno, necesitamos movilizar recursos, necesitamos abordar el cambio climático, pero ¿cómo instrumentalizamos eso? ¿Sí? Entonces, en ese orden de ideas es en donde, en el contexto en que se han definido, por ejemplo, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Agenda 2030, el Acuerdo de París, por supuesto, como uno de los instrumentos o de los acuerdos, pues, si no es el más relevante en términos de cambio climático. Y en casos muy particulares, por ejemplo, que me gusta destacar lo que se está haciendo a nivel de la agenda urbana, en donde diferentes ciudades están trabajando también de manera muy coordinada para poder sacar adelante proyectos que no solamente tienden a mejorar la vida de las personas que viven en la ciudad, sino también a nivel global. Esta gráfica la vemos constantemente y son las proyecciones en términos de emisiones de CO2 y también eso, las implicaciones que tiene en términos de aumento de la temperatura. Entonces, si vemos acá en la parte superior de la gráfica, de alguna forma es para quedarnos también preocupados
porque si continuamos con ese escenario business as usual, donde estamos emitiendo gran cantidad de eh, gases de CO2, vamos a lograr o a llegar a aumentos de temperatura entre 4 y 5 grados centígrados. Y otra vez vuelvo a lo que les estaba comentando ahora, y es que a veces uno dice 2, 3, 4, 5 grados, pues realmente no hay problema, eso es poco. Cuando hay un día algo frío, uno dice, bueno, pues que suba 4 o 5 grados, eso debe ser hasta agradable. Pero hay que entender todas las implicaciones que esto tiene en términos de ecosistemas, lo que les explicaba ahora, ecosistemas físicos, ecosistemas humanos, naturales, y por supuesto, pues llega uno a la conclusión de que es bastante grave. Esa brecha entre emisiones actuales y objetivos climáticos, de alguna forma es lo que se podría denominar como esa brecha de acción climática. Todavía nos falta mucho por hacer para lograr lo que nos hemos propuesto en los acuerdos en términos de cambio climático. Es probable que las emisiones actuales, si continúan al ritmo actual, excedan los objetivos de limitación del calentamiento global establecidos en los acuerdos internacionales como el Acuerdo de París. Esto indica, por supuesto, la necesidad de acciones adicionales y mucho más ambiciosas para reducir esas emisiones y cerrar la brecha. Y aquí de alguna forma, entonces lo que nos lleva a esto es a entender cómo es ese tema de flujo de financiamiento climático. Bueno, ya sabemos que hay un problema global, ya sabemos que está causado por la actividad humana, sabemos que el principal causante es, uno de los principales es el CO2, dióxido de carbono, ¿sí? Aunque hay otros 4 o 5. Pero lo que hoy nos trae a discutir es, bueno, ¿qué podemos hacer en términos de economía del clima y en términos de finanzas climáticas? ¿Cómo podemos entender, por ejemplo, y esto es de las cosas fundamentales que hay que empezar a entender, y es cómo son esos flujos, de dónde provienen los recursos? Entonces, esto es a manera de ejemplo, algunos vienen de la cooperación entre gobiernos, otros vienen de la cooperación y de iniciativas privadas. En el tema por supuesto, en el mercado de capitales también hay un volumen bastante grande de recursos que hay que entender dónde están y qué hay que hacer para poderlos desbloquear y canalizarlos hacia proyectos climáticos. Están los presupuestos domésticos de cada uno de los países, y todo esto lo que lleva es, digamos, a que estos flujos vayan a diferentes tipos de proyectos, diferentes categorías, para que, y a través de diferentes instrumentos, para que al final podamos apoyar todas estas iniciativas climáticas. El financiamiento público internacional debe ser utilizado para apoyar sistemas que tienen la capacidad de navegar y tomar ventaja de este panorama al acceder y utilizar este múltiple abanico de opciones. Aquí ya nos empezamos a dar cuenta de alguna forma de que esto de financiamiento climático es complejo, porque eh, interactúan al mismo tiempo diversas organizaciones, iniciativas. Entonces lo importante es entenderlo muy bien para saber, bueno, si yo quiero acceder a estos recursos, por dónde me tengo que ir. Y desde una perspectiva también empresarial o desde una óptica económica, eh, se puede entender como la consecuencia de una externalidad negativa global que es sustancial o es proporcional al estilo de desarrollo que nosotros tenemos y que pone en riesgo el bien público global, como es el clima. Esta foto la traigo del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, que me parece también que es un recurso valioso, interesante para poder entender un poco más sobre estos temas climáticos, ¿sí? Y eso, como les dije ahora, entendido desde esa perspectiva económica, o si se quiere también desde una perspectiva empresarial. Y yendo un poco más, aterrizando un poco más el tema, lo que esto implica para el país. Aquí quise tomar algunas diapositivas en relación con los riesgos que el cambio climático puede significar para el país. Entonces, sin entrar pues en detalle con la información que está aquí, ya nos damos cuenta de que nosotros somos bastante vulnerables al riesgo o al cambio climático, ¿sí? Hay peligros de inundaciones, deslizamientos de tierra, asociados con el bienestar de las comunidades, el tema de desplazamiento también,
variación en los días extremos de calor. Esto tiene bastantes implicaciones, por ejemplo, en términos de productividad. Y bueno, variaciones, por ejemplo, en términos de cultivos. Aquí hablan del arroz y del maíz, fundamentales pues para condiciones de vida. Y eso al final nos lleva a sacar una conclusión y es que ese cambio climático está complicando de manera definitiva o bastante evidente las ambiciones de desarrollo que tiene el país. Em, y si no se toman esas medidas de adaptación, los impactos previstos en el corto y mediano plazo afectarán en términos de pobreza y crecimiento. Colombia es un país que se enfrenta a riesgos más altos que los países comparables, digamos que por esa posición geográfica y por el tema de no solo vulnerabilidad, sino biodiversidad que tenemos. La frecuencia de desastres relacionados con el clima ha aumentado en las últimas décadas y las proyecciones climáticas sugieren que ese futuro, en el futuro cercano y mediano y a largo plazo, cada vez más personas van a estar afectadas por situaciones como inundaciones, deslizamientos de tierras, entre otros. En términos generales, podría uno también afirmar que, bueno, en el país ya hay bastantes diagnósticos y hay muchos estudios de que hablan, bueno, cómo está siendo afectado en términos de cambio climático. Sabemos que es un país rico en biodiversidad, contrastes geográficos y que en cada una pues, de sus regiones ya hay efectos y situaciones ya muy claras que nos están haciendo evidenciar esto. hay un, Hay una iniciativa a nivel internacional que se llama el Climate Action Tracker, que otorga a los objetivos y políticas climáticas de Colombia una calificación global de insuficiente. Y me parece interesante porque es un análisis muy reciente que hacen, inclusive pues con el nuevo gobierno, en donde dice Colombia no va a alcanzar esos objetivos de los planteados en los NDC, ni con las políticas y acciones actuales, ni con las que tiene previstas. Colombia necesitará implementar estrategias y políticas adicionales utilizando recursos propios, pero también necesitará apoyo internacional para implementar todo lo que nos estamos imaginando pues para ese futuro próximo. Y esto de alguna forma pues también nos deja en una posición en donde está complicado el tema porque los recursos propios los estamos destinando en otras prioridades, ¿sí? Digamos que porque aunque el cambio climático es muy relevante, hay otras prioridades en el país donde se deben invertir esos recursos. Y por otro lado, competir por recursos internacionales cada vez es mucho más complejo, mucho más complicado. Eso está demandando muchas capacidades en términos de estructuración de propuestas. Hay otros países y otras regiones que tienen muchos, unas necesidades mucho más marcadas, entonces digamos que esos recursos están yendo hacia allá, entonces eso hace mucho más complejo que nosotros como país ya tengamos como hace unos años esas posibilidades de que nos llegaban los recursos de manera, de alguna forma fácil, ya cada vez es mucho más complejo. Y aquí pues tampoco hay que entrar en mucho detalle para entender o para visualizar un poco los riesgos a los que nos estamos enfrentando en el día a día, inundaciones, deslizamientos. em, ya los había mencionado ahora, la población de personas vulnerables expuestas a los rigores del cambio climático, la variabilidad climática, variaciones pues en los rendimientos de los cultivos. Y bueno, aquí de alguna forma lo que hacen es clasificarlos por términos de alto, medio y bajo, ¿sí? Mm, de acuerdo con el Banco de la República, ese impacto tiene efectos bastante relevantes en términos del PIB y hablan más en estimaciones de que puede representar al menos el 4,3%, que es un valor bastante alto. El país ha avanzado en la arquitectura institucional y regulatoria, al igual que en definición de metas concretas de cambio climático, como se refleja pues en los NDC. Ya sabemos que el último NDC que se presentó es un NDC ya mucho más ambicioso, en donde se busca o se pretende una reducción de más del 50% de las emisiones de CO2 a partir de una línea base. Digamos que en términos pues, internacionales al país lo han reconocido por eso. Sin embargo, está la pregunta, bueno, ¿lo vamos a lograr? ¿Sí o no? ¿Y cómo lo vamos a lograr? Ahí de alguna forma eso nos lleva pues, a seguir pensando cuáles recursos lo vamos a lograr.
Y ya entrando un poco más en detalle en este tema de financiamiento climático, digamos que se refiere al flujo de recursos destinados para acciones de adaptación y mitigación al cambio climático. Y hay un montón de definiciones, diversas instituciones han hecho la definición pues mucho más concreta y específica de lo que es el financiamiento climático, pero aquí lo interesante es entender de que estos recursos están yendo a proyectos, por ejemplo, relacionados con energías renovables, agricultura sostenible, eficiencia energética, resiliencia al cambio climático, conservación de la biodiversidad, en temas de, por ejemplo, transporte sostenible, smart cities, ¿sí? Adaptación al cambio climático. Entonces es allí donde están yendo estos recursos. Y para tener una idea de cuánto, cómo y bajo qué recursos, bajo qué instrumentos estos recursos se están movilizando, esta es una de las fotos más recientes de la iniciativa de política climática del CPI, en donde tampoco, por supuesto, quiero entrar en detalle, pero aquí nos damos cuenta de que de dónde provienen los recursos, cuáles son los instrumentos los más significativos que se están usando en este momento, para qué se están usando y en los sectores en donde se están utilizando en mayor medida. Entonces acá, por ejemplo, para destacar, nos damos cuenta que en términos de mitigación es donde se están destinando mucho más recursos. Esto de alguna forma tiene sentido y es porque en actividades en actividades de mitigación, digamos que son sectores que ya están muy bien regulados, por ejemplo, el sector energético. Entonces eso hace que quienes están dispuestos a destinar estos recursos tengan mayor certeza de cómo los van a destinar y las utilidades o los beneficios que van a obtener, ¿sí? Aquí también podemos ver que em, desde los gobiernos, desde las instituciones financieras también está fluyendo un número o un valor significativo de recursos que bueno, siempre al final nos muestran pues estos números bastante grandes que le quedan a uno en la cabeza, pero uno como que, bueno, ¿cómo podemos interpretar todo eso? ¿Cuáles han sido entonces los mensajes claves del financiamiento climático, digámoslo, desde todas estas iniciativas a nivel internacional? Las finanzas climáticas son el aspecto o un aspecto de la mayor importancia dentro de la Convención Marco de Naciones Unidas. Y aquí se plantean varias preguntas y es, bueno, ¿cuál es el volumen de ese financiamiento que se necesita para mitigar, adaptar, desarrollar nuevas tecnologías, transferir esas tecnologías, desarrollar capacidades, que es un tema también bastante relevante? ¿Cuáles son las fuentes y la arquitectura del financiamiento climático? ¿Cómo se pueden asignar de manera efectiva esos recursos entre todos los destinatarios? Como les dije ahora, la competencia por estos recursos es bastante marcada ya. Y también cómo se monitorea y se hace seguimiento a esos procesos y resultados. Y la siguiente pregunta que surge ahora es, ya más o menos entendiendo un poco, bueno, cambio climático, ya entendemos ese concepto de finanzas de clima, ahora cómo nos preparamos. Y también en este orden de ideas a nivel internacional, pues todas las organizaciones y gobiernos están trabajando fuerte en este tema de readiness, preparación, y ahí dice acá que es ese conjunto de capacidades de organismos e instituciones nacionales y subnacionales que permiten planificar, acceder, cumplir, monitorear, reportar en términos de finanzas de clima de manera catalizadora y totalmente integrada, ¿sí? Y aquí entonces hay unos pasos, no tienen que ser estos de manera pues tácita o explícita, sino que de alguna forma lo que nos están diciendo es para eso tiene que haber una planificación financiera, hay que entender cómo es ese acceso al financiamiento, cómo se puede cumplir con las obligaciones luego de que se reciben los recursos y también, por supuesto, cómo hago monitoreo, cómo reporto y cómo hago la verificación de que efectivamente esos recursos se utilizaron para los objetivos que estaban previstos. ¿Cuáles son las fuentes de financiación? Las más destacables son estas. Entonces se habla de fuentes multilaterales, las bilaterales, que son acuerdos con países desarrollados que actúan a través de agencias o fondos, los fondos climáticos también, que han sido creados por los propios países para canalizar esa financiación y esos fondos o esos recursos provienen eh, de acciones o de instituciones internacionales como aportes de los estados o provenientes de cobro de impuestos o tasas. Y también están los fondos privados, digamos que ese ya es un escenario
mucho, si se quiere, mucho más local, en donde ahí es donde estos primeros tres están muy relacionados con políticas macro y con asuntos relacionados pues a nivel país. Pero ya cuando hablamos de fondos privados, eso ya nos lleva a entender, o por lo menos a tratar de entender mejor cómo diversas organizaciones, instituciones del sector privado están metiéndose cada vez mucho más en esto del financiamiento climático y sostenible. Y además de cuáles son esas fuentes de financiación, cuáles son esos mecanismos. Entonces ahí, entre otros, están las subvenciones y donaciones, que son esos recursos que se entregan sin esperar que se regresen nuevamente, pero buscando pues un objetivo específico. Están las subvenciones reembolsables, préstamos en condiciones favorables y también como en el slide anterior, cuando ya uno empieza a hablar un poco más dentro del sector privado, están eh, por supuesto préstamos, garantías y contribuciones en términos de capital privado o equity, algunos de los mecanismos de financiamiento, ¿sí? Pero luego de entender esto, que sigue siendo de alguna forma muy general y de alguna forma, y también como dándole la pregunta, bueno, y nosotros cómo, además de prepararnos, cómo identificamos esas fuentes. Entonces, yo diría que lo primero que hay que hacer acá es empezar a hacer un screening, entender cuáles son esos fondos o esas instituciones de donde provienen los recursos, en qué temas, en qué categorías están trabajando, si son proyectos de adaptación o mitigación, el tipo o cómo brinda el apoyo la iniciativa, programa o fondo, si es en términos de asistencia financiera, asistencia técnica, ¿sí? Quiénes son los receptores, hacia dónde están fluyendo estos recursos, ¿sí? Y aquí, pues, básicamente lo que les quiero mostrar es, hay que hacer un screening, hay que primero entender o mirar en el mercado cuáles son las instituciones o las iniciativas que están destinando recursos, hacia dónde, con qué objetivos, y en ese orden de ideas, si yo quisiera o estuviese interesado en acceder a esos recursos, cómo puedo postular mis proyectos en esas iniciativas. Y este es un slide que de alguna forma resume cuáles son esas principales fuentes en América Latina para la acción climática. Aquí, pues, de alguna forma están como las instituciones o iniciativas más grandes. Está el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, el Banco Alemán para el Desarrollo. Los NAMA también, bajo ciertas condiciones, tienen recursos para desarrollar proyectos de cambio climático. Y bueno, la CAF, Banco de Desarrollo de América Latina. Esto lo que nos muestra es, y siguiendo pues con esa idea del screening, es bueno, ya sabemos que hay no solo iniciativas, sino instituciones que están trabajando en estos temas y en cada uno de los diferentes sectores. Entonces es clave también entender esto. Y eso nos lleva a la pregunta, si ya sabemos esas fases previas, ¿cómo o cuál debería ser esa secuencia lógica para formular propuestas? Y aquí yo quise traer este ejemplo del ICI, que es la Iniciativa Climática Internacional, que está liderada por el gobierno de Alemania, en donde ellos han trabajado no solamente en poner a disposición esos recursos, sino también con un tema de formación de capacidades, porque se dieron cuenta de que eh, no solamente se necesitan los recursos, sino también que se necesita capacitar y generar esos skills, las personas que formulan los proyectos, incluso en los mismos inversionistas, de tal forma de que esa alocación de recursos sea efectiva, sea eficiente, pero también los proyectos que se desarrollan estén cumpliendo eh, con los objetivos y las metas que se trazaron. Entonces, digamos que aquí hay como unos tips, si se puede decir así, de, bueno, cómo elaboro un buen outline del proyecto para poder postularme a una iniciativa de estas. Y aquí lo interesante es que esto no aplica pues solamente para ese IKI, sino que es, digamos que incluso a nivel dentro de una misma empresa o de un área, un departamento, puede utilizar estas herramientas o estas líneas para poder escribir la propuesta. Y desde el sector, desde la empresa privada, hay que entender, aquí ya nos empezamos a entrar un poco más en ese concepto de factores ESG, eh, medio ambiente, social y gobernanza, pero quise aquí destacar el tema de gobernanza porque es lo que permite al final que desde las iniciativas y desde las empresas se puedan sacar adelante los proyectos.
un elemento importante para asegurar que riesgos y oportunidades climáticas se aborden adecuadamente es ese deber que tienen los órganos de administración, en este caso, pues para nosotros son las juntas directivas, de adoptar esa visión de largo plazo en las sociedades o en las empresas que administran. Y eso abarca diferentes temas que van desde entender o ser responsables en términos climáticos, formular políticas, demostrar un dominio del tema, es decir, designar una persona idónea para estos cargos, definir una estructura de administración que permita la toma de decisiones, hacer evaluaciones de materialidad, es decir, qué es lo más relevante y en dónde nos vamos a enfocar para trabajar en términos de sostenibilidad, cambio climático, y por supuesto otros temas como integración en la estrategia, los incentivos que se usan a nivel interno y externo, el tema de divulgación de informes, esto aquí es clave y quizá este es uno de los temas en donde más trabajan los gobiernos para regular, buscando que la información que se pone a disposición para tomar decisiones sea información que no sea, o sea, que evite el greenwashing, pero también que sea efectiva, eficiente, que sea clave para poder tomar decisiones y también el intercambio pues con otros actores. Como les decía ahora, entonces, esa gobernanza está muy relacionada íntimamente con estos temas ambientales, sociales y de gobernanza. Y dentro de cada una de estas categorías hay unas subcategorías. Por ejemplo, en términos de gobernanza está la composición del board, la compensación que se le da a los altos ejecutivos, la estructura de los comités de auditoría y, bueno, otros temas pues que se trabajan en el marco de ese tema de gobernanza, por supuesto, medio ambiente y social. Y también entender, aquí digamos que hay dos escenarios o dos stakeholders que son claves. Uno son quienes desarrollan o proponen los proyectos, que quieren desarrollar proyectos que le apunten a este tema de cambio climático, pero por el otro lado están entonces quienes disponen de los recursos. Y de alguna forma el ejercicio, y en el que pues en muchas veces, en muchas ocasiones he estado yo, es ponerse uno como en los pantalones, en los zapatos de quien está ya disponiendo los recursos. Ellos cómo piensan para poder invertir su dinero, ¿sí? Y aquí se habla pues mucho de este concepto de la relación riesgo-retorno, con cuáles tipos de instrumentos o de herramientas, estrategias yo puedo invertir, obtengo un mejor retorno, no solamente en términos económicos o financieros, sino también que puedo generar mayor impacto. Entonces, aquí lo dejo pues en términos muy generales, es comprender ese concepto de relación riesgo-retorno. También, por supuesto, está el tema de operar bajo marcos de acción reconocidos y adecuados. Aquí quise resaltar estos dos para que al final nos permiten esa gestión y toma de decisiones basada en datos. En el país se está hablando mucho sobre la contribución en términos de objetivos de desarrollo sostenible y también en los últimos 2 años se viene trabajando fuerte el tema de la taxonomía verde, que lo que permite es que los proyectos estén alineados con ese marco y en la medida en que estén alineados con ese marco, porque es algo a nivel internacional, eso permite a los inversionistas eh, decir que las inversiones que ellos hacen están cumpliendo con unos estándares de sostenibilidad, climáticos o verdes, de acuerdo pues a esta categoría. Y esa alineación de proyectos, por ejemplo, ya el tema mucho más específico en términos de taxonomía verde, nos exige entonces que hagamos un ejercicio de elegibilidad de los proyectos, de determinar esa contribución sustancial, de verificar que no causen daño significativo, de que dentro de la empresa haya un sistema de gestión y que al final podamos determinar esa alineación. Esto pues a modo de ejemplo para entender, bueno, eso de taxonomía verde, cómo se aplica. Entonces, digamos que estos son los pasos que hay que llevar a cabo para poder lograr o para poder decir al final, mis proyectos están alineados o mis inversiones también están alineadas con la taxonomía verde. Y aquí se necesita un componente importante que es lo que hablaba yo ahora, el tema de formación de capacidades, en donde, entre otros temas, pues, se pueden hablar en términos de finanzas sostenibles, entender muy bien el cambio climático. Otra vez vuelvo al inicio de la presentación en donde advertí, bueno, hay que entender qué es eso del cambio climático y cómo se relaciona con todo ese sector o con todo ese sistema financiero. Cómo es el tema ESG a nivel, por ejemplo, de empresas, eso qué implicaciones tiene en la toma de decisiones financieras,
qué es eso de la inversión responsable, inversión de impacto, inversión sostenible, diferentes conceptos. Y por último está el tema también de divulgación de información, que vuelvo e insisto, es bastante relevante porque acá es donde están saliendo cada vez más normativas y mucho más rigurosas para exigirles a las empresas y a los actores del mercado de que tienen que mostrar una información clara y transparente a sus partes interesadas. Este es el marco que se reconoce a nivel internacional en mayor medida, el TCFT. Ellos lo que hacen es dar unas orientaciones, en particular para el sector financiero, de, bueno, cómo tienen que ser esos reportes, cuáles son los lineamientos y las estrategias que deben seguir. Y por supuesto, ellos también pues dan guías, y no solamente el TCFT, sino que hay otras organizaciones a nivel internacional que están constantemente sacando guías y orientaciones para poder elaborar estos informes. Quise también traer acá, esta gráfica es del último, la encuesta que se hace a nivel internacional con los CEOs de las compañías más grandes en términos de riesgos globales. Aquí ya no hablan pues de riesgos climáticos, sino de riesgos globales, pero es interesante pues también darnos cuenta de que aquí está esta franja o al lado derecho, lo que está en color verde, eh, son los riesgos que tienen de alguna forma una relación directa con cambio climático, con sostenibilidad. Hace 2, 3 años estaban mucho más marcados, pero luego de la crisis del corona, luego de la crisis financiera, pues los, bueno, no soy experto en el tema, pero lo que se está viviendo ahora en términos financieros a nivel mundial, el tema de la guerra, Rusia-Ucrania, todo esto ha hecho pues que ya hayan otros riesgos que están en este momento en la mira pues de estas personas que responden la encuesta, pero siguen ocupando un papel preponderante estos riesgos relacionados con temas climáticos. Y esto nos lleva también a entender, como les dije ahora, esa percepción del cambio climático, y es que quizás, y eso es un tema que se estudia más desde la psicología, como es un aspecto que está bastante lejos en el tiempo, hace que nosotros de alguna forma como que entremos en parálisis o no tomemos las medidas o las acciones que son necesarias para abordar esta situación. Y me pareció interesante traer, por ejemplo, esta frase acá en donde dice, bueno, si no te preocupa ahora lo de la crisis climática es porque quizás no han sabido contártela. Y creo que aquí también hay un reto bastante grande, interesante, y es entender no solamente pues obtener información de medios, información parcializada o fragmentada, sino entender muy bien qué es esto de la crisis climática, y por supuesto pues aquí programas como los que ofrecen las universidades, centros de estudio, es no solamente entender las variables técnicas, sino también eso qué implicaciones tiene en términos financieros y económicos. Mm, a nivel de ejemplo también, me parece interesante todo lo que está haciendo o lo que están haciendo entidades o organizaciones internacionales como Naciones Unidas. Por supuesto, ellos además de destinar recursos también en sus plataformas están promocionando y están mostrando iniciativas que vale la pena reconocer y que hay que impulsarlas. Entonces, digamos que aquí la traigo pues con la idea de resaltarla. Esta es la iniciativa nuestra, Strategies for Climate, donde nosotros lo que estamos buscando es servir como una plataforma, un medio en donde conectemos inversionistas con proyectos climáticos. Y por supuesto, todo eso que les he venido contando, todo eso es lo que tenemos que entender muy bien para, por un lado, ir donde un inversionista y decirle, debes hacer una evaluación ESG de estos proyectos, de tal forma de que la inversión cumpla con estos criterios, pero también ponernos en la perspectiva de los desarrolladores, y es que ellos tienen que integrar dentro de, incluso desde la fase de planeación, todas estas variables ESG para poder presentar o para poder llegar a los inversionistas y poder obtener o desbloquear esos recursos. Un ejemplo de un fondo internacional que me parece pues bastante relevante, Mirova. Ellos trabajan en temas como energías renovables. Este es simplemente uno de muchos cientos de ejemplos y de fondos que están trabajando en estos temas. Aquí lo interesante es, bueno, saber que ahí está la plataforma, y en la plataforma ellos continuamente están sacando convocatorias
diciendo estamos buscando proyectos con estas y estas características, invitan a postularse. Ellos también continuamente están, por otro lado, buscando esos proyectos y la idea es entender pues todo muy bien toda esta dinámica para poder buscar la medida pues que se necesite y se quiera acceder a estos recursos. Ya para ir finalizando, quiero como dejar unos mensajes claves pues, de todo lo que les he venido contando. Lo primero es que insistir en, se requieren inversiones significativas en términos de mitigación y adaptación para cumplir con esos objetivos climáticos y limitar el calentamiento global, algo que de alguna forma estamos viendo complicado. Si uno se ponía a ver todos los informes y em, conclusiones de todos estos reportes, es que es muy probable que no se logren esos acuerdos. Por otro lado, en términos de inversión climática, esto puede generar beneficios económicos, como ya lo mencioné, creación de empleos verdes, reducción de costos de energía y mejoras en la salud pública. Y por último, también pensar como ciudadanos, y es que a través de estas decisiones diarias que nosotros hacemos, en términos de inversión, de participación en iniciativas, podemos apoyar y complementar esos esfuerzos globales en la financiación climática. Yo dejo por acá ahora nuevamente agradecerles la atención y esperar también que esto de alguna forma haya elevado un poco el interés para poder seguir discutiendo y construyendo alrededor de estos temas. Muchas gracias. Bueno, creo que es una pregunta bastante válida. Muchas gracias. Creo que es clave entender en este momento cuáles son esos retos y qué es lo que podríamos considerar más relevante en este momento para, o en términos de financiamiento climático. Y yo me quiero detener nuevamente acá en el tema de formar capacidades, ¿sí? Aquí hay que entender muy bien qué es eso de las finanzas sostenibles, cómo se relaciona el cambio climático con el sistema financiero, cómo entender los aspectos ESG dentro del proceso de toma de decisiones, ¿sí? Eh, Precisamente es algo pues de lo que venimos nosotros haciendo y no nosotros, o sea, hay muchos actores a nivel académico, a nivel privado, a nivel público que están trabajando en este tema de formar capacidades. Eh, Esto permite, por un lado, eh, entender, como les decía ahora, todo lo relacionado con la formulación de proyectos, ¿sí? Cuáles son las variables y los elementos que debo tener en cuenta para formular los proyectos, pero por el otro lado también le permite a inversionistas, porque no solamente es quien desarrolla los proyectos quien debería formarse, sino también inversionistas, les permite a ellos entender el impacto que están teniendo con sus inversiones y si efectivamente están cumpliendo con, el, con las políticas de inversión que tienen los socios de la compañía y si, digamos, en términos más de propósito, más grandes, están contribuyendo en términos de cambio climático y de mejorar las condiciones del planeta. Entonces creo que ese es como el reto más grande en este momento, seguir trabajando muy fuerte en términos de formar capacidades y por supuesto eso nos va a llevar de una manera mucho más fluida a lo que les he venido presentando y es a la formular proyectos, desarrollar iniciativas y también, este es un concepto bastante clave, desbloquear esas oportunidades de inversión. Yo diría un mensaje final que me parece bastante importante y aquí quiero volver a este slide de la presentación y es eh, cuando hablamos en términos de cambio climático, no permitirnos bloquearnos, sino, diría yo, poder utilizar las herramientas y los recursos que tenemos para desarrollar las iniciativas, ¿sí? Aquí hay una descripción que me parece bastante interesante y está asociada pues a una lectura, dice, evolucionamos para concentrarnos en las amenazas inmediatas y sobreestimamos las amenazas que son menos probables de materializarse, pero más fáciles de recordar. Cosas como el terrorismo, cambio climático, y bueno. Entonces, quiero como volver a esta idea y es, hay que actuar, hay que participar en iniciativas, hay que explorar, hay que entender mucho más y mucho mejor estos temas de cambio climático, de finanzas climáticas,
y cómo podemos nosotros participar de todas estas iniciativas. Queda la invitación entonces para que quienes estén pues interesados en seguir esta discusión, quedan mis datos de contacto y por supuesto también están los datos de nuestra iniciativa de Strategies for Climate para quienes quieran de pronto eh, indagar un poco más sobre los temas. Muchas gracias.